¿Qué tal? Mi nombre es Héctor de León y soy un único programador que pretende hacer programación funcional para verse más hippie. En este video vamos a hablar de por qué los lenguajes de programación funcionales son tan bien pagados. Los vemos en las encuestas de Stack Overflow en el número 1. En estas encuestas podemos ver siempre a Elixir, F#, Lisp, Scala, Clojure en los primeros lugares, compartiéndolo quizá con SIG, pero en sí siempre vemos un conjunto de lenguajes de programación funcionales siempre en el top. Y esto no solamente es oferta y demanda, sino también implica otro tipo de cosas que estos lenguajes de programación pueden hacer, y muchas personas desconocen sobre esto. Así que quédate en este video, que vamos a ver por qué estos lenguajes de programación son tan bien pagados. Pero antes recuerda que me puedes apoyar dando en el botón me gusta, compartir y sobre todo poner un comentario de cualquier cosa. Ahora sí, vamos al video. Las personas que se adentran en la programación muchas veces al inicio no entienden que existen paradigmas. Estos paradigmas son estilos de programación y en sí siempre se dividen en imperativos o declarativos, siendo los declarativos lenguajes de programación funcionales y lenguajes de programación también pueden ser como consulta si quieres poner SQL en este lado. También lenguajes de programación lógicos como Prolog, aunque es un poco conocido. En lenguajes de programación funcionales tenemos a lenguajes como F#, Scala, Lisp, tenemos Haskell. Muchas personas piensan que lenguajes de programación funcionales son modernos, son nuevos, pero no es así. El lenguaje de programación Lisp nace en los años 60, es un lenguaje de programación adelantado a su época, pero el concepto de programación funcional nace en 1974 por Alonzo Church, el cálculo lambda. Es decir, la programación funcional ha estado en la computación desde el inicio. Así que este tipo de paradigma no es un paradigma desconocido, no es un paradigma moderno. De hecho, últimamente estamos viendo que están agarrándose más conceptos de este paradigma, lenguajes de programación que son más utilizados como C#, Java, JavaScript, Python. Estos lenguajes de programación están agarrando cualidades de lenguajes funcionales, ya que este tipo de lenguajes de programación tienen cualidades las cuales sirven para ciertos modelos de negocio muy específicos y que los lenguajes de programación imperativos no lo tienen por defecto. Uno de esos conceptos es la inmutabilidad. La inmutabilidad te permite, bueno, tener siempre un estado el cual no cambie. Y esto es súper útil cuando haces sistemas que tienen concurrencia. Empresas que manejan millones de información que está viajando de un lado para otro, esto se maneja de forma concurrente. Estas empresas manejan millones de dólares en ganancias y estos tipo de lenguajes de programación le permite asegurarse que esta información en la concurrencia, bueno, no se pierda la información. La concurrencia hace que tú tengas un problema cuando tus sistemas son mutables. Si tu sistema es mutable, puede cambiar de estado, la concurrencia es un gran problema, ya que pueden llegar 5 o 6 procesos a la vez y quién tiene la prioridad de todos esos procesos. Cuando tú estás trabajando con inmutabilidad, el estado no cambia, por lo cual siempre tienes información la cual va a estar siempre fija. Mucho de esto tiene que ver con las técnicas como event sourcing y sobre todo en sistemas distribuidos y sistemas que manejan mucha información, la inmutabilidad te ayuda bastante, sobre todo para detectar errores, porque tú sabes que los estados no cambian, por lo cual vas directamente al proceso que tiene un valor en específico. De esta manera, sistemas con programación funcional pueden permitirse el lujo de trabajar con muchísima información y asegurarse que esta información se va a manejar de una manera más correcta que con lenguajes de programación no funcionales. Obviamente una empresa que esté manejando millones de información, esta empresa está generando mucho dinero y esta empresa va a utilizar lenguajes de programación funcionales. Y aquí vemos una de las grandes ventajas que tienen estos lenguajes, y la gran desventaja es que no hay muchos programadores. Este es uno de los factores que hacen que los sueldos sean exorbitantes. Y cuando digo exorbitantes es que son sueldos muy altos. Pocos programadores trabajan con lenguajes de programación funcional directamente. Sí, puedes saber conceptos de lenguajes de programación funcional y trabajarlos con C#, con Java, con Python, pero simplemente ve tu círculo, cuántos programadores conoces que trabajen realmente con lenguajes de programación funcionales como Elixir, como Lisp, pero que lo trabajen laboralmente. Por eso que estos programadores son más difíciles de encontrar, pero también no necesariamente es por que sean pocos, sino también que se utilizan en procesos donde son críticos, procesos en sistemas financieros, procesos donde estás compartiendo información de manera distribuida, procesos de inteligencia artificial. En este tipo de procesos se utiliza mucho lenguajes de programación funcional para hacer uso de sus principios básicos: inmutabilidad, funciones puras, funciones sin efectos colaterales. Estos principios que ya los traen los lenguajes de programación funcional y no tienes que tú poner unos if para validar esto. Automáticamente los lenguajes de programación funcional tienen esto ya. Hay otro de los factores que hace que estos sueldos sean altos, que es la complejidad de estos lenguajes de programación y la falta de material. Sí es cierto que hoy en día en internet hay mucho material por todos lados,
pero si te fijas, los lenguajes de programación funcional tienen menos material. El problema radica que muchas personas se están enseñando a programar con material y de repente no entienden un material y van y buscan y hay otro cuando estás trabajando con un JavaScript, con Ruby, con lenguajes de programación más comunes, y puedes encontrar libros, puedes encontrar videos, puedes encontrar distintos autores que estén hablando de distinta forma y alguna de esas formas puedes captarla mejor. Los lenguajes de programación funcional tienen menos material, por lo cual si tú quieres aprender conceptos más allá de son simplemente los conceptos de programación funcionales básicos, quieres aprender qué es una monad, por ejemplo, vas a encontrar menos material. Y esto es uno de los impedimentos que tiene para aprender este tipo de lenguajes. No hay mucho material para aprenderlos y resulta que los programadores empezamos con una noción de la programación imperativa. Tenemos esa noción de siempre estar resolviendo la forma en cómo se resuelve el algoritmo y no el qué es lo que quieres hacer. Entonces, de esta manera nosotros mismos nos bloqueamos de pensar de otra forma, y cuando estás trabajando con programación funcional es una forma más abstracta y esto también se complica mucho a los programadores, que a pesar si lo vemos ya desde una forma más alta debería ser más fácil aprender programación funcional. Lamentablemente los programadores tenemos una mentalidad más mecánica y cuando queremos verlo de manera más abstracta se nos complica. Es también uno de los impedimentos por lo cual pocos programadores están en la programación funcional y pocos van a ir ingresando por su complejidad y de que no hay tanto material para aprender. Obviamente esto va a ir cambiando, hay cada vez más material, pero esto no quita que hoy en día en presente sea difícil tener programadores que trabajen con estos lenguajes de programación. No es que sean difíciles, es que los caminos para llegar al aprendizaje no son tantos como los otros lenguajes de programación. Ahora aumentemos otro factor extra que nace de esto, que es, bien, yo quiero adentrarme a aprender Elixir, quiero adentrarme a aprender F#. Bien, perfecto, te vas a adentrar, pero laboralmente no vas a encontrar un trabajo rápidamente. Es decir, pocas empresas están ofreciendo un trabajo sobre estos lenguajes de programación. Pocas empresas conocen el potencial de estos lenguajes de programación. Estos lenguajes de programación no deberían ser tan ocultos. Son lenguajes de programación que están a la mano y no necesariamente tienes que ser una empresa millonaria para manejar estos lenguajes de programación. Pero obviamente no te vas a arriesgar a utilizar estos lenguajes de programación no habiendo programadores y decir, voy a poner un evento crítico con este lenguaje de programación, se te va el programador y no vas a poder encontrar otro tan fácilmente. Entonces también las empresas no se arriesgan a esto. Es decir, es una paradoja. Tú como programador quieres trabajar con esos lenguajes de programación, no hay una empresa que te dé ese trabajo y las empresas que te pueden dar ese trabajo son pocas y son extranjeras. Todas las empresas sí te pueden dar un buen sueldo, pero si tú estás empezando a programar, pues obviamente van a decir, esta persona no tiene la experiencia que yo necesito. Así que los lenguajes de programación funcional tienen muchos impedimentos y es por eso que los sueldos son tan altos. Hay otro factor extra que tienen los lenguajes de programación funcional, es que cuando tú vas a trabajar con un proceso en una empresa que ya te contrata, va a ser un proceso crítico. Va a ser un proceso que necesitas tener mucha experiencia, no solamente en lenguajes de programación. Vas a necesitar experiencia, por ejemplo, estás trabajando con inteligencia artificial, necesitas experiencia en heurísticas. Si vas a trabajar en lenguajes de programación funcionales, que vas a trabajar en sistemas distribuidos, necesitas también conocer cómo se trabaja la concurrencia masivamente, sobre todo también cómo vas a trabajar con bases de datos que están distribuidas, saber de microservicios. Entonces, todo este tipo de trabajos involucran no solamente saber un lenguaje de programación funcional, involucra saber más conceptos. Es por eso que los sueldos son tan elevados. Si tú te quieres adentrar a estos lenguajes de programación funcional, no les tengas miedo. Puedes aprenderlos a la par mientras estás trabajando en lenguajes de programación comunes como Java, JavaScript. No te impide, no te quita, te da nuevos conceptos que poco a poco esos conceptos van a ir agarrando los lenguajes de programación comunes. Poco a poco yo en la historia he visto, en mi historia como programador he visto, muchos conceptos están siendo adquiridos por estos lenguajes de programación. Por eso si tú aprendes esos conceptos que ahora no existen en lenguajes de programación como C#, tarde o temprano van a llegar. Así que te vas adelantando un poco a eso que viene. Porque los lenguajes de programación funcional tienen muchas ventajas. Entre ellas es trabajar de una forma más segura, sobre todo trabajar de una manera que pueda ser más detectable algún error, porque las funciones no tienen efectos colaterales, por lo cual si hay un error está implícito directamente en una función en sí, la que hace esa acción, porque todos tenemos dividido en funciones y hay funciones en específico que hacen cierta acción. Si algo falló, una acción en sí, pues ya sabes cuál es la acción que lo está haciendo, y no como la programación orientada a objetos, que estamos compartiendo estados por todos lados, tienes que estar debugueando para ver quién es el que lo cambió, y acá aparte de la inmutabilidad, bueno, como no se modifica la información, tú sabes directamente dónde falla, porque vas directamente a la acción y no al estado. Así que programación funcional no debería ser algo que te dé miedo.
A lo mejor no vas a encontrar trabajo, pero puedes empezar a aprenderla, no te va a quitar nada. Puedes empezar a aprenderla y quizá ya con todo tu aprendizaje que vas obteniendo con el tiempo, no lo puedo asegurar, pero si vemos un poco la historia de lo que es los lenguajes de programación funcional, poco a poco están siendo más relevantes. Entonces, si esta tendencia sigue, en unos 10 años estos lenguajes de programación van a ser muchísimo más relevantes, por lo cual puede ser también una nueva oportunidad para trabajar. Sobre todo con la inteligencia artificial, estos lenguajes de programación permiten un buen manejo, sobre todo para la detección del lenguaje. ¿Quieres que haga un video sobre un análisis del lenguaje? Decírmelo en la caja de comentarios. Vas a ver cómo se hace re fácil, facilísimo, con F#. Un análisis del lenguaje, análisis lexicográfico se hace muy fácil con este tipo de lenguajes de programación. Y esto para que quede más claro para las personas de por qué estos lenguajes de programación están siendo tan adaptados ahora con la inteligencia artificial. Sobre todo, esos son los trabajos que vienen, los trabajos del futuro. Trabajar con inteligencia artificial, lenguajes funcionales. Así que este video, más allá de los sueldos exorbitantes, es también para que te animes a aprender, salir de tu caja, aprender lenguajes de programación funcionales. Poco a poco vas a ver que van a ser más relevantes. Y si no, pues vuelves a este video y me tiran mierda. Así que, si te gustó este tipo de videos, decirme en la caja de comentarios, un pulgar arriba me ayuda bastante. Tengo unos cursos de programación que no sirven para nada. Ahí están el primer comentario. Mi nombre es Héctor de León. Adiós.